parte de vibraciones. Esta es para una placa ortotrópica, pero es cuadrada. No sé, es un caso particular, también lo tomé yo de vertelo. Entonces ya es una función aproximada, una función empírica para calcular la carga crítica. Pero se tienen que cumplir esas condiciones. Que D11 sea aproximadamente igual a 10 veces D22, que D12 más 2 veces D66, D66 va a ser igual a 1.2 veces D22, que A igual a B, o sea, es cuadrada. Para esas condiciones, entonces pueden calcular la carga crítica a partir de esa ecuación empírica que está dando. Entonces, para analizar la relación de las placas, las ecuaciones de equilibrio hay que sumarles la componente provocada por las fuerzas volumétricas, las fuerzas del cuerpo, ¿verdad? Quiere decir que, acuérdense que es la suma de fuerzas en X. Si incluimos las fuerzas volumétricas, entonces quiere decir que la suma de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí estamos de acuerdo? Okay. Entonces, la aceleración en dirección de X, pues es la segunda derivada de U con respecto al tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, igual lo mismo en Y, igual saben que es en Z. La derivada W, la doble derivada de W con respecto al tiempo, pues es la aceleración en Z, la doble derivada de V con respecto al tiempo es la aceleración en Y por la masa superficial. Recuerden que esas son fuerzas. En las ecuaciones es una suma de fuerzas por unidad de superficie. ¿Sí? Recuerden que les quedan unos dx por dy. ¿Sí estamos de acuerdo? Son cargas por unidad de superficie. Entonces, ρS pues es la masa por unidad de superficie. Por lo tanto, multiplicada por la aceleración les va a dar la fuerza por unidad de superficie. Unidad de superficie. Bien, igual, aquí lo que vamos a considerar es la solución estática, pero hay que agregarle la parte armónica. La parte armónica. Ahora, nosotros no vamos a analizar el comportamiento dinámico. Lo que vamos a analizar nosotros son las frecuencias naturales de vibración y los modos de vibración. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, cuando la placa está sometida a una vibración y esa vibración coincide con las frecuencias naturales de vibración, ¿qué es lo que pasa? La resonancia O sea, la resonancia en un comportamiento divergente. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar aquí son las frecuencias naturales de vibración y los modos de vibración que se producen para esas frecuencias naturales. Bien, entonces, la solución ya dinámica, o sea, la solución de W tiene que incluir el tiempo, entonces va a ser la solución estática más la parte armónica. Para el caso que tenemos nosotros una placa simplemente apoyada, recuerdan ustedes que teníamos una solución de esa forma, ¿sí recuerdan? Nosotros no vamos a analizar aquí la amplitud que tiene, vamos a hacer un análisis de cómo es el comportamiento dinámico a un instante dado, sino lo que queremos son las frecuencias naturales de vibración. Entonces, a esa solución estática le agregamos la parte armónica, o sea, multiplicamos
la I omega T. ¿Sí? Sustituimos en las ecuaciones de equilibrio, pero en estas, a ver, sustituye. Son las de equilibrio. Sustituimos que el de I, T, tenemos nuestra solución. Pues a esta solución le agregamos la parte armónica, que en este caso más bien es la parte divergente, a la I omega T. Y entonces vamos a encontrar una ecuación que nos va a decir cómo es omega para las características de la placa a partir de su rigidez y sus dimensiones. ¿Sí? Sí. A ver, sustituye. Claro, si estamos hablando de una placa simétrica, con arreglo simétrico y balanceado, entonces quiere decir que no hay acoplamiento entre el comportamiento de membrana y el comportamiento de flexión. Por lo tanto, entonces ustedes tendrían que sustituir, pero en la tercera ecuación. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, vamos a analizar el comportamiento de vibración transversal provocado por los desplazamientos W, no necesariamente por los desplazamientos en U, los desplazamientos en dirección de Z, los desplazamientos W. Ahora, si es una vibración libre, pues la carga es cero. Ah, ya. ¿Sí? Sí. No es la masa superficial. ¿Masa por unidad de qué? Masa por unidad de superficie. ¿Unidad de qué? Superficie. ¿Sí? Sí. Háganlo, por favor. Está enorme. Pero... Tiene la solución dinámica. ¿Cómo es la solución dinámica? Le agregan la parte armónica. O sea, E a la I omega T. Y lo sustituyen en la tercera ecuación de equilibrio. O sea, sí, la de hasta abajo. O sea, ya sustituido de las ecuaciones constitutivas de la placa, en las ecuaciones de equilibrio está ya allá abajo. Ah, o sea, tenemos que derivar y bla, 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 bla. ¿Qué estamos haciendo? Estaba... La carga por unidad de superficie, o sea, P, es cero porque estamos en una condición de relación libre. ¿Sí? Entonces, recuerden que las frecuencias naturales de vibración también no dependen de las cargas aplicadas. O sea, eso es una propiedad de la estructura, es una característica de la estructura como las cargas críticas. Eso más bien depende de la rigidez de la placa. A ver, Cagüey. Y de la forma Voltea, en que voltea. esté apoyada, el sujeto. ¿Cuál es? O sea, derivamos esta, ¿no? Esta es la solución propuesta. Ajá. La derivas 4 veces. Espérame. CMN
Seno. Era la I omega t. Seno de N Entonces derivar por 2 con respecto a Y, por 2 sobre con A. respecto a X, 2 con respecto a Y y después 2 con respecto a X. Era la I omega t. Dos veces, pero con respecto al tiempo. todo esto a la I omega t, ¿no? Claro, pero obviamente son derivadas parciales. Ajá. Por lo tanto, entonces, cuando estén derivando con respecto a Y, pues X y T son Es constante. constantes. Cuando estén derivando con respecto al tiempo, pues X y Y son constantes. Estamos viendo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ustedes van a derivar W con respecto, por ejemplo, a X. Esto es constante. Sí. Aquí dice que es la derivada de la solución estática con respecto a X elevado a la I omega t. ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo tanto, si viene aquí doble, pues es la doble. Derivada. Sí, nada más que aquí pues tiene que aumentar. ¿Sí? Nada más. Sí. Y así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y nada más para que... Entonces, esto ya lo hicieron. Entonces se deja connotado nada más. Sí, lo que estoy haciendo. No se desarrolló ese connotado. Sí, pues era lo que hicimos la vez pasada, nada más le agregamos Claro, después cuando derivan con respecto al tiempo, o sea, si derivan con respecto al tiempo, esto es constante. Y esto es lo que sí deriva, pero la derivada de esto es lo mismo más la derivada de esto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya no estaba tan complicado hacerlo. Ajá, nomás otro Bueno, es una derivada de la cuarta, pero es una función seno. Es una función seno, por lo tanto, y si la cuarta derivada también es un seno. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, eso no hay mucho problema. Y la segunda derivada con respecto al tiempo, pues también sigue siendo una función seno. Pues aquí está la primera X. Entonces, finalmente en todos los términos va a haber una cosa en común, pero solamente en el término correspondiente a la segunda derivada respecto al tiempo, como es la segunda derivada de esto con respecto al tiempo, pues es esto mismo multiplicado por la derivada de esto. Pero la derivada de esto es lo mismo. Y omega, ¿sí estamos de acuerdo? Y si derivan otra vez, pues va a ser I omega al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, lo que hace nada más es despejar. Claro, porque se van a cancelar muchos términos. Sí. Y nada más despejan omega. ¿Sí estamos de acuerdo? Omega. Ya está sencillo. ¿Sí? O sea, esas derivadas cuartas de W y de... Eso ya lo hicieron. Ya. Sí. Ya las tienen. Sí. Ecuaciones diferenciales. Los valores propios van a ser las frecuencias naturales de vibración y los modos en los cuales se presentan esas frecuencias naturales, los vectores propios. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso?
Qué tonto este Entonces, normalmente, pues, a la primer frecuencia natural de vibración, que obviamente no necesariamente va a corresponder para el modo de vibración M1 igual a N1, es como en el pandero, no necesariamente la primera carga crítica se va a presentar para cuando nada más hay una onda, depende de la relación de A sobre B, pues va a ser el número de ondas que se tenga. Entonces, la primera frecuencia natural de vibración no necesariamente se tiene que presentar para el modo M1 en igual, para sacar la carga crítica tenemos que explorar la derivada de LT y respecto al tiempo. Es lo mismo por la derivada del Entonces, argumento. la primera frecuencia natural de vibración se le conoce como la frecuencia fundamental y al resto se le conoce como las armónicas. Entonces, la frecuencia fundamental y sus armónicas. Bueno, eso viene del término de la música. Entonces, vean ustedes que una placa como esta pues va a tener N frecuencias naturales de vibración. Sí. Obviamente pues no todas las van a escuchar porque el oído humano pues está limitado en cuanto a las frecuencias que puede escuchar. Entonces no se puede escuchar todas. Pero, es decir, que ustedes le pegan aquí a la mesa, pues está vibrando la placa. Esas M's se mantienen así, ¿no? Todo está vibrando. Entonces, todo ¿Cuáles lo que son las de suena equilibrio? son todas las frecuencias naturales, Una de abajo. digamos, en el intervalo audible. Es la misma, pero es que acá. Pero O son sea, todas. tienes las M's por las W. O sea, es la misma. Nada más que esta está más arriba. Obviamente, las primeras frecuencias naturales de vibración son las que les van a producir los desplazamientos más grandes. O sea, quiere decir que son los modos de vibración que están ocupando más energía o que representan más energía en el sistema. Quiere decir que tal vez las últimas, si están moviéndose en el aire, o sea, unas frecuencias muy altas de vibración, pues esas tal vez ahí está disipando esa pequeña energía a través de las fuerzas viscosas, ¿no? Que se están moviendo en el aire, pues ahí hay una amortiguación. Y el mismo material que puede ser viscoelástico, ¿sí? También puede disipar parte de esa energía. Pero entonces las primeras frecuencias naturales de vibración, que son las que implican los desplazamientos más altos, pues son las que nos interesan que no coincidan con alguna excitación, porque en el momento en que coincida con alguna frecuencia que esté excitando a esta placa, pues entonces va a haber la resonancia, como dicen ustedes, y entonces quiere decir que se va a empezar a acumular en cada ciclo un poco más de energía, de tal manera que el desplazamiento va a ir creciendo hasta que pues, el desplazamiento sea tal que las deformaciones produzcan esfuerzos tan grandes que el material finalmente falle. ¿Sí estamos de acuerdo? Tal vez otras frecuencias más altas no provoquen la fractura, digamos, por resistencia, por el efecto de la resonancia, pero posiblemente sí les puedan provocar fenómenos de fatiga en el largo plazo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Tiene el resultado? ¿Perdón? ¿Tiene el resultado? ¿Sí? ¿Sí les da? Sí. Entonces, con esa ecuación ustedes pueden determinar las frecuencias naturales de vibración para una placa rectangular que está simplemente apoyada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? Esperen. ¿Sí? Claro, entonces ustedes tienen que explorar, tienen que ir metiéndole valores de N y de N
y los tienen que ordenar de menor a mayor. Ah, sí, ¿qué La menor frecuencia pues, será la primera frecuencia natural de vibración y así sucesivamente sus respectivas armónicas. ¿Sí? Entonces, el chiste es de que si ustedes tienen una placa, forman parte de un tablero en alguna estructura, esa estructura va a estar sometida a cargas cíclicas, por ejemplo, una aeronave. ¿Pero dónde está ahí N cuarta, pi cuarta? Pues, el chiste es identificar cuáles son las fuentes Cuando derivas, de excitación multiplicas o por de la derivada del vibración argumento del ángulo. más O sea, importantes. por N. Nada más para Como ti. puede ser el motor, como puede ser ¿Para si es el quién? caso, Para ti. si es el No, caso de si derivas respecto a con- X, con tienes que hélices, pues, la multiplicar frecuencia por de N pi giro sobre A. de la hélice, las frecuencias de la frecuencia No, pero de yo cuando giro derivas respecto a de las X. bombas, de las bombas hidráulicas, de los compresores, de los ventiladores, de los equipos mecánicos más importantes o de los equipos que produzcan vibración. Y entonces deben ustedes de comparar las frecuencias naturales de los elementos estructurales más importantes con esas e identificar si no coinciden. Si coinciden, entonces hay un problema. Entonces quiere decir que en algún momento dado puede haber un acoplamiento entre, por ejemplo, la vibración del motor y, por ejemplo, algún elemento estructural, una placa, un tablero que forma parte, por ejemplo, de la bancada del motor o de algún otro elemento, y entonces puede haber resonancia y finalmente pues, se destruye eso. ¿Sí estamos de acuerdo? Así es. Sí es importante, claro. No todas. Ahora, la cuestión es que los elementos más grandes, los elementos estructurales más grandes, obviamente, sus frecuencias naturales de vibración son más bajas. ¿Sí estamos de acuerdo? Que son finalmente las que nos preocupan, porque implican los mayores desplazamientos, y son los mayores desplazamientos, pues van a producir las mayores deformaciones y por lo tanto los mayores esfuerzos. ¿Sí se entiende más o menos? O sea, puede haber un fenómeno acoplado con aeroelasticidad, ¿no? Se analizaba en Flutter, ¿no? Sí. Ese produce un fenómeno, una excitación. Entonces, imagínense si alguno de los tableros del ala coincide su frecuencia natural de vibración con la frecuencia del fenómeno del Flutter que pueda aparecer, pues entonces, ahí lo más probable es que ese tablero se vaya a destruir. Y si se destruye el tablero, pues entonces Ya se fue. pone en riesgo la integridad de la estructura. Ahora, esas las sustituyes. Claro. Entonces, imagínense que ustedes Esta. tienen un fuselaje. Esta. ¿Sí? Pero este es de momentos. No, güey. Un fuselaje es como una viga. Es la misma que ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir que ese fuselaje como viga va a tener sus frecuencias naturales de vibración, sus modos de vibración como una viga. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero esa viga está formada de muchos tableros y de muchos elementos, o sea, de los larguerillos, que son elementos sometidos a carga axial, y de otros elementos. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir que no solamente, o sea, va a estar en las frecuencias más altas, van a ser las del fuselaje como viga, así completa, pero aunado a esas frecuencias naturales de vibración, también van a estar vibrando cada uno de los elementos estructurales que conforman ese fuselaje con sus frecuencias naturales de vibración. ¿Sí se entiende más o menos? Entonces, es importante. Entonces eso les resulta pues, una respuesta muy compleja. Muchas veces esa respuesta compleja se analiza no en el dominio del tiempo, sino en el dominio de frecuencia. ¿Sí? Se sacan los espectros de una estructura. Entonces, analizando esos espectros de la estructura, pues pueden tal vez ustedes llegar a identificar algún elemento que puede estar causando, puede haber algún problema. ¿Sí? Pues, estructuras muy complejas como un edificio muy grande o una plataforma petrolera, un barco, una aeronave, ¿no? Sí, por espectros. Si ven el espectro que genera al estar vibrando,
que en términos y ustedes ven una variación en alguna frecuencia, pues significa que está ocurriendo algo en los elementos, en algún elemento. Entonces buscamos donde estos. su frecuencia natural de vibración coincide con esa MX va a ser igual a esto, pero en esto sustituyo esto. Eso les puedo a ustedes decir que pues, hay un cambio en la rigidez. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ese cambio en la rigidez, ¿a qué se debió? MX. Una grieta, MY. por efecto todo en términos del de desgaste del material, por efecto de la corrosión, por las efecto efectos se dan en términos de de W. alguna de reparación que esto y hicieron. ahí metes. Todo eso obviamente pues influye en la rigidez y por lo tanto en No determinan los términos de con el valor de las frecuencias naturales de No vibración, los determinan modos de esos. vibración. ¿Estás en uno? Sí. ¿Qué pedo? ¿Cuáles? ¿Sí? Los términos Son E, dudas hasta aquí. I, W, T. ¿No? Ah, pues es que tienes todos los términos. Bien, todas entonces las vamos a constantes, ver, este por y ejemplo, ya son constantes de la ecuación. otros casos, otras condiciones de frontera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con una placa que está completamente empotrada, ustedes podrían calcular su frecuencia natural de vibración a través de esa ecuación, considerando esos coeficientes que están ahí, dependiendo del modo que quieran calcular. ¿Sí? Pues está ahí. Hay varios casos, vamos a decir casos. Ustedes analizan, por ejemplo, en el dominio de la frecuencia, pues van a tener un espectro. Ese espectro pues, es característico, es como el timbre. Así como ustedes pueden reconocer la voz de una persona, pues es porque su cerebro lo que registran es el espectro. O sea, su cerebro automáticamente compara el espectro de los sonidos que está escuchando y los compara con su base de datos. Entonces, ya por eso pueden identificar a las personas. Pues lo mismo, es un espectro, una estructura, pues una cuestión característica de esa estructura. Entonces, prácticamente no hay, aunque sean fabricadas en serie, no hay dos estructuras que tengan exactamente el mismo espectro. Por ejemplo, cuando un país saca un nuevo submarino, pues ya los otros países andan por ahí submarinos simplemente para registrar cómo suena el submarino.